Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Qué gozo es compartir la palabra del Señor y que estemos juntos aquí adorando a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 39. Y vamos a leer Hebreos 10, 39, así como Hebreos 11, capítulo 1. Hebreos 10, 39 hasta el capítulo 11, versículo 1. Podría parecer que son muchos versículos, pero el 39 es el último del 10 y después seguimos al 11. Dice la palabra del Señor en esta preciosa epístola, de la cual hemos tenido oportunidad de compartir algunos mensajes y tuvimos el estudio bíblico el miércoles pasado también. Hebreos 10, 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por el regalo de la fe, Señor. Gracias te damos porque en el día de hoy, Señor, hemos adorado tu nombre a través de las alabanzas, mediante la oración, y ahora a través de la predicación y escucha de tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayuda a mi incompetencia, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que su corazón esté dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Prepara el corazón de cada uno de nosotros para que sea tierra fértil, Señor, y que tu palabra dé fruto. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, Señor, en tu palabra. Te pedimos por nuestro pastor Otto, Señor, que está predicando en la Iglesia Bíblica de Santiago. Úsalo a él con poder allá, Señor, también. Y bendícenos a nosotros aquí también con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a estar viendo este pasaje. Y quiero comenzar haciendo la historia de unos niños que estaban en el patio del colegio. Mientras ellos estaban allí en el tiempo de receso, los niños estaban hablando. Y uno de ellos entró la mano en su bolsillo y cuando la sacó dijo: yo tengo 100 pesos y me dan para comprar cualquier cosa. Inmediatamente los otros niños estaban viendo y viendo el arrojo de este niño, entonces el segundo sacó de su bolsillo también y dijo: yo tengo 500 pesos y me dan para comprar lo que yo quiera. El tercer niño, que era de menor edad que los demás, entra la mano en su bolsillo y con una ternura decidida dice: yo tengo 25 pesos y me dan para comprarme un refresco y una galletita. Los niños comenzaron a reírse y a burlarse de él por varios minutos y luego se fueron de su lado. El niño se quedó triste y su primo, que era más o menos de la misma edad que los otros niños, vio todo lo que pasó. Se acercó a él y el niño estaba llorando. Entonces, cuando el niño ya se calmó un poco, le dice: Carlito, primo, pero yo no sé por qué tú te pones así. Todo ese dinero que ellos tenían era del Monopoly. El único que tenía dinero de verdad era tú. Imagínense la cara del niño. Mis hermanos, vivimos en un tiempo donde muchas personas dicen tener fe, donde hay mucha gente sacando fe, pero no toda fe es la fe que nos dice la palabra de Dios. No toda fe es la fe que la palabra en esta epístola a los Hebreos nos deja ver. Hay muchas personas, estamos en una época donde si tú decretas o cancelas, declaras o rechazas, esto es una medida de cuánta fe tú tienes. Estamos en un tiempo donde muchas personas entienden que la medida de la fe es la cantidad de dinero que tú tienes o la salud que tú tienes en tu cuerpo. Ahora le llaman fe a creer y aseverar que lo que tú quieras que pase va a pasar. Si tú haces eso, si tú dices eso, si tú lo dices con tu boca, entonces va a pasar, va a ser así, tú tienes mucha fe. Ahora le llaman fe a soñar algo, a tener un anhelo, o a cualquier emprendimiento que se hace sin una garantía, ya se asume que se está haciendo por fe. Pero mis hermanos, hoy en día
El concepto de fe ha sido arrebatado de las manos de la iglesia, ha sido maltratado y transformado, ha sido diluido, ha sido falsificado y ha sido reproducido. La palabra de Dios no nos muestra esta fe. La fe que tiene el mundo es autogenerada, es anémica y está estropeada. Pero esto lo sabemos muchos de nosotros. Así que la pregunta que quiero hacerte no es si puedes identificar la fe falsa, es si puedes vivir la fe verdadera. No es si sabes lo que el otro tiene, es si sabes lo que tú tienes. No es si puedes demostrar cómo luce una vida perdida, es si estás viviendo la vida de un alma salvada por medio de la verdadera fe. Ante la presencia de la fe que no es fe, las bocas de muchos cristianos no han guardado silencio, pero sus vidas sí. Y esta es la necesidad que veo en muchos de nosotros. Saber lo que tenemos y cómo usarlo. Saber cómo luce la verdadera fe y vivir por ella. La exposición de este pasaje nos va a ayudar a cerrar esta brecha que puede haber en nuestras vidas. Y el propósito es que como congregación nosotros rechacemos la fe autogenerada, anémica y estropeada que está presente hoy en el mundo y terminemos de escuchar este mensaje decididos a vivir toda nuestra vida con una fe firme y triunfante en la revelación de Dios. Por esto quiero que reflexionemos en esta declaración en esta mañana. La fe es la certeza de lo que se espera porque Dios lo ha prometido. Es la convicción de lo que no se ve porque Dios lo ha revelado. Y lo primero que vamos a ver es el versículo 39 que leímos hace un momento. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi hermano, amigo que estás aquí, si tú no tienes fe, tu alma se pierde. Si tienes fe, tu alma se salva. El sistema religioso judío estaba orientado a las ceremonias, a los rituales, a los sacrificios y a las fiestas que se habían establecido en el Antiguo Testamento por el mismo Dios. Todos estos elementos de la religión Dios lo había establecido como prácticas que apuntaban a la venida del Mesías, es decir, a Jesucristo. Toda la ley debía ser practicada por los judíos como resultado de la fe que ellos tenían en Dios. Pero en algún momento los papeles se invirtieron y quitaron su fe en Dios y la pusieron en la ley. Y la práctica de la ley se volvió su Dios. El autor a los hebreos les enseña cómo deben leer y comprender el Antiguo Testamento. Y declara la superioridad de Cristo sobre el Antiguo Pacto. Les dice que el Mesías anunciado en el principio ha llegado y es Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Todo esto sucede en los primeros 10 capítulos de esta epístola. Pero si algo tenían claro los judíos, mis hermanos, era que eran practicantes del pecado y su pecado atraía la ira de Dios contra ellos. La palabra de Dios era conocida por los judíos. Deuteronomio 17, capítulo 2 al 6, que dice que cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ellos sabían que el pecado es la peor ofensa contra Dios y sabían que no podían vivir con un pecado no resuelto con Dios porque la ira de Dios vendría sobre ellos. Entonces Dios había establecido un sacrificio de expiación por el pecado en el antiguo pacto. Y este sacrificio consistía en llevar un animal que fuera sustituto ante la presencia de Dios en el santuario. Y se sacrificaba el animal en vez de sacrificar al pecador. De modo que quien pagaba por los pecados, en vez de ser el pecador, era el animal. Y ese sistema de sacrificios de expiación era un símbolo, era una señal de lo que iba a suceder más adelante. Nuestro Señor Jesucristo iba a ser el sustituto. Y fue el sustituto y es el sustituto. Para entonces ellos entendían que ese sacrificio era una especie de seguro de vida, la ley. Con un sacrificio de los que establece la ley, se pueden borrar o expiar los pecados. Y así ellos lidiaban con eso. Así ellos lidiaban con sus pecados. De modo que si ellos pecaban, ellos ya estaban pensando en el sacrificio que había que hacer porque alguien tenía que pagar por el pecado. Entonces, mis hermanos, creo interesante observar cómo ellos lidiaban con el pecado y limpiaban su conciencia.
Pero también es interesante observar cómo nosotros hoy lidiamos con nuestros pecados y limpiamos nuestra conciencia. Cómo muchos hoy en día limpian sus conciencias de pecado. Para algunos, borrar el historial de su búsqueda en internet es suficiente para calmar su conciencia. Para algunos, borrar conversaciones por WhatsApp o el historial de llamadas es suficiente para calmar su conciencia y dejar atrás el pecado. Para algunos, simplemente olvidan sus pecados y es así como pueden vivir. Para otros, son sobrecogidos por el remordimiento y se castigan ellos mismos de alguna manera y así, entonces, lidian con su pecado, su maldad. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo tú lidias con tus pecados? ¿Cómo tú limpias tu conciencia? Tu pecado es irreversible, es ofensivo y el castigo eterno es la consecuencia del pecado. ¿Cómo tú llegas a estar en paz? En el caso de los judíos, ellos ofrecían un sacrificio. Ellos sabían que la paga del pecado era la muerte. Así que enviaban un animal joven y perfecto para que fuera el sustituto, para que muriera en lugar de ellos, y así ellos lo resolvían. En el capítulo 10, entonces el autor desmonta todo el sistema de limpieza de conciencia y de pecado que tenían los judíos, a los que se le estaba dirigiendo esta carta. Y en el capítulo 10, versículos 4 y 5, él les dice, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Sacrificio y ofrenda a Dios no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Así que el único recurso que ellos tenían para menguar o para desviar la ira de Dios, el castigo por sus pecados, que era el sistema de sacrificios, había sido dejado obsoleto, había sido descontinuado. Algunos podían decir, bueno, pero ese fue el pacto que Dios hizo con nosotros. Él fue que nos dijo que hiciéramos el sacrificio. A lo que el autor de Hebreos responde, antes había otro, pero ahora hay un nuevo pacto. Y Hebreos 10, versículo 9 dice, Él quitó lo primero para establecer lo segundo. Ahora el pacto es mediante la sangre de Jesús. Ya no tienes opción de sacrificio, le está diciendo a los destinatarios. Es como un señor que iba a un negocio a pedir mercancía a crédito, fiado. Un día llega y se entera que el negocio ha cambiado de dueño. Cuando va en busca de mercancía, le dice, lo sentimos, nueva administración. ¿Qué problema? Pero el señor, ni tonto ni perezoso, le dice, bueno, yo no debía nada como quiera, porque hay nueva administración. La mujer en el mostrador le dice, usted es fulano de tal, aquí tenemos lo que usted debe, y usted sí debe. Tenemos su foto, su cédula y tenemos abogados. El hombre se aprieta y dice, oye, pero el otro dueño no era así que se manejaba. Y ella le dice, lo sentimos, nueva administración. La verdad, mis hermanos, es que lo que Dios había establecido en el antiguo pacto era una señal, era como si fueran flechas que apuntaba hacia el nuevo pacto que Dios iba a establecer. El sacrificio iba a ser realizado por el mismo Dios. El Señor Jesucristo iría a recibir el castigo por nuestros pecados. La verdad es que Dios no toma nuestros esfuerzos como moneda para borrar nuestros pecados. No importa cuán grande sea el esfuerzo. Cuando borras el historial de conversaciones, cuando borras las llamadas, cuando reseteas el teléfono, cuando se borra tu computadora, la base de datos de pecado de Dios permanece intacta, no importa lo que hagamos. Si a ti se te olvida tu pecado, a Dios no se le olvida. Olvidarlo no es suficiente. Si tú recuerdas tu pecado todos los días, la justicia de Dios no se acorta por eso, la pena no se acorta, porque Dios es justo y será justo. Dios no recibe ningún sacrificio nuestro para borrar nuestros pecados y esa es la mala noticia. No hay nada que podamos ofrecerle a Dios para hacer las paces con Él. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Dios el Padre dijo que con el sacrificio de su santo e inocente Hijo, si Jesucristo recibiera sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos, si lo hiciera aun cuando es inocente, si permitiera que la ira justa del castigo eterno cayera sobre Él, entonces el Padre nos perdonaría. Le dice un señor a otro y el hombre le responde a estas palabras, entonces olvídalo. Yo no conozco a Jesucristo, yo he oído hablar de Él. Y sé que tampoco a Él tengo nada que ofrecerle.
Si lo haría, Él lo haría solo por amor. ¿Y cuáles son las probabilidades de que esto suceda? Que Dios me ame a mí tanto para hacer algo así por mí. Si esto es lo que piensa, entonces hoy es tu día de suerte y hoy puede ser tu día de salvación. Dice el texto en Hebreos 10:5, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces Cristo dice, aquí estoy, yo he venido, en el rollo está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Él se ofrece como sacrificio y dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Si estás tan sorprendido como yo, entonces estás comenzando a conocer a nuestro Dios. Él ha hecho el sacrificio sin haberte preguntado, porque el amor es así. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo es lo único que Dios el Padre recibe a favor tuyo y mío para borrar nuestros pecados una vez y para siempre, para que tengas paz eterna, para que tengas vida eterna, salvación en el nombre de Jesucristo. Entonces, este es el punto donde creemos que estaban algunos de estos judíos que estaban recibiendo la carta, la epístola. Para cuando llegaron a este versículo no podían hacer nada por sí mismos para solucionar su conflicto con Dios. Ya no quedaban sacrificios que se pudieran hacer. El nuevo pacto era mediante la sangre de Jesucristo. El antiguo pacto fue descontinuado. Nueva administración. Entonces el autor le dice, en el capítulo 10, versículo 38, mas mi justo por la fe vivirá. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, si tú estás aquí y no tienes a Cristo, estás en la misma situación que estos judíos que no tenían a Cristo. Ellos ya no tenían un sacrificio efectivo para ofrecer por sus pecados. Tú no tienes un sacrificio efectivo tampoco. Ellos ya no tienen forma de paliar la ira de Dios. Tú no tienes forma de paliar la ira de Dios. Ellos ya tienen el mensaje del nuevo pacto mediante el cual puede preservarse su alma para siempre. Y tú tienes ahora el mensaje del nuevo pacto mediante el cual puedes preservar tu alma para siempre. El autor dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y tú, de cuál grupo eres? Yo te pregunto, ¿cuál eres tú? ¿Eres tú de los que retroceden para perdición, de los que tienen el mensaje y retroceden para perdición? ¿O eres de los que tienen el mensaje y avanzan y tienen fe para salvación del alma? Quiero decirte algo. En primer lugar, Dios no quiere que retrocedas para perdición. La palabra dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que te pierdas. En segundo lugar, yo no quiero que retrocedas para perdición. Por eso he preparado este mensaje. Y un grupo de hermanos y yo hemos estado orando por tu corazón, por tu vida, por la salvación de tu alma, de todos los que vendrían hoy a este servicio, de los que verían la transmisión. Hay personas que están orando para que tú, escuchando este mensaje, no retrocedas para perdición, sino que avances para la salvación de tu alma por medio de la fe. En tercer lugar, nadie de esta iglesia quiere que retrocedas para perdición. Todos están sirviendo, aquí adentro del templo, fuera del templo, durante la semana. Todo está preparado para que tú puedas estar aquí y escuchar este mensaje, para que tu alma se salve. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, dice el Señor. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Ahora tienes el mensaje del Evangelio y estás a un paso de la salvación de tu alma. ¿Vas a retroceder para perdición o vas a tener fe para la preservación de tu alma? Tienes que tomar una decisión. Y yo te digo, ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo ahora. Si no tienes fe, tu alma se pierde, pero si tienes fe, tu alma se va a salvar. Porque Cristo salva. Mis hermanos, necesitamos fe para avanzar.
Si tú estás aquí, eres un amigo, eres un invitado, si no tienes a Cristo, necesitas fe en Cristo para avanzar para salvación. Y esto que nosotros encontramos aquí en el capítulo 1 del versículo 11 que leímos hace unos momentos, es lo que quiero que veamos ahora en detalle. En primer lugar, estamos viendo que si no tienes fe, tu alma se pierde, pero si tienes fe, tu alma se salva. En segundo lugar, vamos a ver que la fe es la certeza de lo que se espera, porque Dios lo ha prometido. Y es la convicción de lo que no se ve, porque Dios lo ha revelado. Vemos que el autor dice que nosotros no somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Inmediatamente después nos da unas informaciones acerca de la fe que quiere que nosotros tengamos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos teólogos y estudiosos de las Escrituras han estado de acuerdo en que esto que nosotros vemos aquí no es una definición completa y exhaustiva de lo que es la fe, sino que más bien son dos declaraciones que nos dicen qué es la fe, o cómo es la fe, quiero decir. Los cristianos vivimos por fe. Quiere decir que recibimos la salvación por fe y continuamos viviendo nuestra vida todos los días por esa misma fe. Lo que hace la diferencia entre uno que tiene vida eterna y uno que tiene perdición no es el conocimiento de la verdad, es la fe en la verdad. El conocimiento de la verdad revelada de Dios es el umbral de la vida eterna. Si retrocedes, lo haces para perdición. Si tienes fe, entonces entras para la salvación de tu alma. La fe no es saber el Evangelio, es creer el Evangelio. La fe no es creer solo el mensaje del Evangelio, es creer con la misma intensidad y seguridad toda la revelación de Dios que se encuentra en las Escrituras. Ahora estamos a punto de conocer mejor qué es la fe, cómo es la fe. Y quiero que analicemos estas dos declaraciones de fe para que podamos comprender mejor. Lo primero que dice es que la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra que aquí se traduce como certeza, otras traducciones la han puesto como sustancia o realidad. En su idioma original, esta palabra se utilizaba en los términos comerciales como el documento base o la certificación. A.T. Robertson, que es un experto en griego del Nuevo Testamento, ha propuesto para la palabra certeza, ha propuesto una traducción para este versículo. Y dice, la fe es el título de propiedad de lo que se espera. Tú tienes la fe de Dios, tú tienes el título, tú tienes la seguridad, tú tienes la comprobación. La fe, la palabra certeza aquí no se está utilizando de una manera subjetiva, sino de una manera objetiva. La fe es la seguridad de lo que se espera, no solamente la sensación de seguridad. Otro uso que se daba en los tiempos bíblicos era el fundamento o el sedimento, la base para edificar algo, construir algo encima. Esta palabra se traduce como la expresión exacta en el capítulo 1, versículo 3, y también como seguridad en el capítulo 3, versículo 14. Mis hermanos, la fe es un don de Dios. La fe no es una facultad de autoría humana, es de autoría divina. Yo no puedo autoproducir mi propia fe. Y si lo hago, entonces no es la fe que Dios demanda de nosotros. No es la fe que Dios ha creado con su poder para permitirnos entender la realidad de las cosas que van a suceder. La fe ha sido formada en la mente de Dios, creada por Dios mismo, y Él es quien la pone en el corazón de sus hijos. La fe es de Dios, y cualquier cosa que yo produzca como fe no es fe. La fe es como una cámara de video de alta resolución a través de la cual se puede ver y guardar en el corazón la gloria de Dios, la gloria de sus promesas y la gloria de su palabra. Como si Dios tomara esa cámara y la llevara al año 300 antes de Cristo. Necesitas una cámara para ver a Dios. Necesitas un medio para ver a Dios. Y eso no lo produce el ser humano, lo produce Dios y lo deposita en el corazón. Todo lo demás es otra cosa y ve otra cosa. La fe de la que estamos hablando aquí viene de Dios. Y como citaba el hermano Carlos en el estudio bíblico del miércoles, Primera de Pedro 1:7, esta fe es más preciosa que el oro que perece. Esta fe es algo, no se crea dentro de nosotros, es algo que viene de Dios y que nosotros recibimos. Es una facultad sobrenatural dada por Dios para creer en la verdad. En la verdad.
La fe verdadera no sostiene cosas que no se van a cumplir. La fe verdadera no es el título de propiedad de bienes que no existen. La fe verdadera es una ventana que mira al futuro y ve las cosas tal cual como son y como se van a cumplir. Y entonces, ¿cómo sabemos si es fe? ¿Cómo sabemos si esas cosas que esperamos se van a cumplir? Solamente lo sabemos porque la fe es la certeza de lo que se espera porque Dios lo ha prometido. La verdadera fe no espera cualquier cosa que a mí se me ocurra. La verdadera fe no es lo que yo tengo cuando espero que mi voluntad se cumpla. La fe es lo que yo tengo cuando espero que la voluntad de Dios se cumpla. La fe cristiana es la certeza cristiana, la plena seguridad de que Dios va a cumplir lo que prometió. Y eso no se puede mezclar con los anhelos personales que yo tengo de que algo en la vida se me dé o se me cumpla. Llamémosle esperanza, llamémosle deseo, llamémosle anhelo, pero no le llamemos fe, porque esa no es la fe que está aquí en la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera porque Dios lo ha prometido. La única manera en la que se puede estar seguro de que algo se va a cumplir en lo que nosotros tenemos fe es si Dios interpuso un juramento por escrito en su palabra. Por eso sabemos que el que cree en Cristo será salvo. Por eso no se puede mezclar con más nada, con ningún anhelo personal. Porque hay anhelos personales que no se cumplen aunque usted crea que se vayan a cumplir. Porque si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir. Pero la fe de la que nos habla Dios, la fe que es un regalo de Dios, que Él deposita en nuestro corazón, es la fe que está en la palabra de Dios, en lo que dice allí. Y cuando nosotros decimos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, estamos diciendo que si tú crees en Cristo, tú vas a ser salvo. En el nombre de Jesús. Y ese creer es tener fe y es de la fe que nosotros estamos hablando aquí. La fe no sostiene cosas que no se van a cumplir. La fe no es autogenerada, autoproducida. Cualquier otra fe que no sea esta que estamos hablando en la palabra de Dios es una fe autogenerada, anémica y estropeada que está presente en el mundo y tenemos que rechazarla en nuestras vidas. Pon tu fe en las promesas de Dios, ahí es que corresponde. Algunos no entienden que la fe es como una llave que abre cualquier puerta. Pero la fe es una llave que abre la puerta de las promesas de Dios. Si te la llevas a otra puerta, no va a abrir. Mi fe no la genera mi mente, mi fe la genera mi Salvador Jesucristo. A muchos cristianos, la fe que nos sobra en lo que nosotros podemos lograr, nos falta en lo que Dios ha prometido cumplir. La fe es la certeza de las cosas que se esperan porque Dios las prometió. Esto nos enseña este pasaje, mis hermanos. Pero lo segundo que nos dice acerca de la fe es que la fe es la convicción de las cosas que no se ven. Este versículo también nos dice esto. Así que la fe que Dios da te otorga la garantía de las cosas futuras que se van a cumplir. Si hay una promesa allí en la palabra, mejor duda de tu existencia y no dude de esa palabra. Mejor duda cualquier otra cosa que tú puedas ver con tus ojos y no dude de esa que está ahí. Si tu fe está puesta en lo que dice aquí, entonces se va a cumplir. Porque Dios cumple su palabra y cumple sus promesas. Ahora la fe también te permite estar seguro de las cosas que no se están viendo, pero que son reales. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo formó y era materialmente visible su cuerpo. Pero dice entonces luego que Dios sopló aliento de vida y el hombre entonces fue un ser viviente. De modo que estamos formados de algo que se ve, un cuerpo, y algo que no se ve, un alma. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que hay seres espirituales de maldad intentando retrasar el avance del reino de Dios y intentando amilanar a los creyentes para que no disfruten de la salvación que han recibido. Esto es una realidad que podemos verla a través de las Escrituras.
La Biblia también nos dice en Hebreos 1, del 5 al 14, de la existencia de los ángeles, que son seres celestiales, espíritus ministradores que dan gloria a Dios y son enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Mis hermanos, hay cosas que no se ven, que están sucediendo. Por la fe creemos, y yo creo que mientras yo expongo fielmente la palabra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de cada uno de los que están escuchando. Porque es el Espíritu Santo que abre el entendimiento para que podamos ver la gloria de Dios en las Escrituras. Así que la predicación es por fe. Y los que vienen aquí a escuchar tienen que venir por fe creyendo que la palabra de Dios los va a transformar, los va a confortar, los va a fortalecer, los va a hacer crecer. Así que el que viene también viene por fe. Y cuando alabamos a Dios por fe, creemos que las alabanzas Dios las recibe en su trono alto y sublime, al cual nosotros ahora no tenemos acceso, pero lo tendremos cuando estemos en su presencia. Mis hermanos, la fe verdadera está en la palabra de Dios y nos permite ver cosas que no se pueden ver con el ojo humano. El cristiano que vive por fe está seguro de las cosas invisibles que existen y que suceden. Pero aquí también tenemos peligros. Aquí también el mundo ha desarrollado una fe autogenerada, anémica y estropeada, que está siendo adoptada por muchos creyentes. Y es que algunos usan la fe para ver cosas que ellos mismos han imaginado con su mente. Pero los creyentes tenemos solamente una forma de ver el mundo invisible y es por la fe en la revelación de la palabra de Dios, la revelación que es la palabra. La fe es la convicción de las cosas que no se ven porque Dios las ha revelado por medio de su palabra. No queremos creer lo que podría existir. No queremos creer lo que podríamos imaginar. Queremos creer todo lo que es verdadero y para eso tenemos que creer todo lo que Dios ha revelado. De forma que la fe es la convicción de las cosas que no se ven porque Dios las ha revelado. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe en la palabra de Dios tengo convicciones de las cosas que no se ven. No puedo ver a Dios con mis ojos, pero sé que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. No puedo ver el carácter de Dios, pero por la fe en su revelación, que es la Biblia, tengo la convicción de que Él es el creador de todas las cosas, que Él es santo, santo, santo y su nombre es ofendido con el pecado, que Él es justo y no tendrá por inocente al culpable, que yo soy un pecador y la paga del pecado es la muerte, pero Él está lleno de gracia y de misericordia y su Hijo fue a la cruz y recibió el castigo por mis pecados para que yo pueda tener vida eterna en su nombre. Por la fe, mis hermanos. La fe es la convicción de las cosas que no se ven porque Dios las ha revelado. Quiero dejar un tercer punto de aplicación, mis hermanos, y es que el justo vivirá por fe. Es lo que dice la palabra. Quisiera decir que la fe comienza con la salvación, pero no se termina en el momento en el que recibo la salvación, sino que la fe continúa. Porque la palabra de Dios dice que el justo vivirá por fe cada día de su vida. La fe que Dios da es un tesoro precioso que lo sacas y te permite ver el futuro del cual puedes estar seguro y te permite ver las cosas espirituales que están sucediendo a tu alrededor. Las cosas que están ocurriendo en ti que no puedes ver, que están ocurriendo en los demás que están cerca de ti que no puedes ver, por medio de la fe. Vivir por fe significa que crees el Evangelio por la fe en las promesas y en la revelación escrita de Dios. Y que vives cada día por fe en todas las promesas y la revelación escrita de Dios. Este libro, mis hermanos, esta palabra de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo. Y por la fe en ella, nosotros podemos tener nuestro título de propiedad de lo que va a suceder. Nosotros nos apropiamos de las bendiciones y las promesas que Dios le ha entregado a sus hijos por medio de la fe en la palabra. Pero esa fe no la producimos nosotros. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Así que quiero hacerte algunas preguntas. ¿Estás viviendo por fe?
Vives por fe. Vives por fe cada día de tu vida. En tu relación con Dios, ¿lo ves a Él todos los días con los ojos de la fe? ¿Hablas con Él por medio de la oración? ¿Tienes la convicción de que conocer más a Dios es una experiencia más sublime, más importante, más emocionante, más interesante y más transformadora que cualquier otra experiencia que tú puedas jamás vivir? Estás viviendo por fe. Si eres creyente, saca tu fe verdadera. La fe que Dios te dio. No la fe de Monopoly, como los niños de aquella historia que hablaba al principio. Saca la fe que Dios te dio para que veas la verdad. Pon tu fe en la palabra de Dios. Recordemos, mis hermanos, que la fe que nos sobra en las cosas que queremos lograr nos está faltando en las cosas que Dios prometió y que se van a cumplir. Quiero preguntarte, quiero pedirte que veas tu vida, que reflexionemos juntos si estamos viviendo por fe. En tus relaciones personales, con tus amigos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu novio o tu novia. ¿Ves solo un cuerpo frente a ti o ves un alma? Cuando ves a tu hermano, cuando ves a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa. ¿Estás viendo lo que se ve con los ojos materiales solamente o tú estás viendo un alma allí? ¿Ves solo una boca que alimentar o ves un alma que necesita a Dios, alimento, dirección y testimonio de tu parte? Si eres un hijo, ¿ves a tus padres como robots de provisión y de control? ¿O los ves como un hombre y una mujer que necesitan de tu comprensión, de tu obediencia, de tu oración, de tu amor, de tu compañía, de tu ayuda? ¿Ves que puedes hacerlo y te impones atropellando todo tu paso? ¿O ves que no puedes llevar la vida familiar y clamas al Dios soberano para el cual dice la Biblia que nada es imposible para Él? Dios nos está llamando a vivir por fe, a creerle a Dios. Mis hermanos, las aplicaciones de esta preciosa palabra de la fe son tan numerosas. Y de eso está lleno el capítulo 11, de personas que vivieron por fe. Y cada quien está en su momento, cada quien está en un lugar en específico, con una familia en específico, con un trabajo en específico. A Sara se muestra su fe dando a luz, recibió fuerza para dar a luz, dice. Abraham se vio su fe mudándose a otra ciudad porque Dios lo había llamado a mudarse. Enoc se vio su fe caminando con Dios. Abel se vio su fe mientras haciendo el trabajo que tenía, ofreció un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué hay acerca de tu trabajo? ¿Estás viviendo por fe en tu trabajo? ¿En tu empleo o tu empresa? ¿Haces todo para ser visto por el jefe que se ve o por el Dios que no se ve? ¿Haces horas para que la empresa en la que trabajas le vaya bien porque amas a tu prójimo, el dueño de esa empresa, o solo canjeas tus horas trabajadas por el salario de la quincena? Oras todos los días presentando tu agenda al Señor porque separado de Él nada puedes hacer, o solo arrancas en fa, como dicen los músicos. Cuando hay tanto trabajo que no puedes o que es paralizante, ¿acudes al estrés o acudes a Dios? ¿Acudes a la ansiedad o acudes a Dios? Mi hermano, mi hermana, tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Las posibilidades de aplicación de esto son innumerables. Necesitamos ver nuestra vida. Los solteros que buscan pareja para casarse están buscando cumplir con los criterios físicos o con los criterios espirituales. ¿Estás buscando una compañera o un compañero para tu cuerpo o un compañero para tu alma?
He visto que Dios prepara a las damas en su palabra, diciéndole que no se enfoquen en el adorno externo, sino en el interno, que proviene de un corazón dedicado a Dios, con un espíritu tierno y sereno, porque esto agrada a Dios. Pero he visto hombres buscando otras cosas. Entonces no están buscando lo que Dios está preparando para ellos. Entonces Dios prepara algo y ellos quieren algo diferente. Entonces no están viviendo por fe ni están buscando por fe. Hasta eso hay que buscarlo por fe. Porque la fe transformó nuestra vida de una vez y para siempre. He visto damas que Dios está preparando a los hombres con un carácter piadoso, con un corazón para Cristo, con aptitud para liderar, no amadores de sí mismos. Pero he visto damas buscando otras cosas: carro, cartera, buena mozura, trabajo de alto pago. Tú no estás buscando por fe si eso es lo que estás buscando. Tienes que vivir por fe, por la fe por la cual tú has sido salvada. Esa fe debe estar en toda tu vida, en toda mi vida. Vivir por fe, mis hermanos, vivir por fe. Sea en el colegio, en la universidad, con las tareas, con los profesores, cuando vayas a tu colegio, cuando vayas a tu universidad, a los jóvenes. No veas solamente la pizarra y la tiza, tienes que ver todas las almas perdidas que están allí y tienes que darle la luz de Cristo. Para concluir, vivir por fe, mis hermanos y amigos, implica comenzar a vivir por fe y continuar viviendo por fe. Esto es lo que vamos a encontrar en el resto del capítulo 11. Hoy has recibido el mensaje de salvación. No retrocedas para perdición de tu alma. Arrepiéntete y ten fe para la salvación de tu alma. Vivir por fe implica comenzar a vivir por fe y continuar viviendo por fe. Algunos pueden pensar: yo creo que Jesús me salva y me perdona, pero no puedo cumplir con lo que Él manda en la Biblia. Y yo sé que tú no puedes. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si quieres. Porque si quieres, entonces arrepiéntete y ten fe en Cristo Jesús, que Él va a hacer la obra. Ten fe en lo que lo vas a obedecer el resto de tu vida, y cuando falles, mantendrás tu fe en Jesucristo, que es el abogado perfecto, el intercesor, el justo, que nos ama y que perdona nuestros pecados. Es un paso de fe, porque la salvación es por fe. Para los creyentes que están aquí, rechacemos la fe autogenerada, anémica y estropeada que está presente en el mundo de hoy. Tu fe es verdadera, firme y triunfante en la medida en que apunta a las promesas de Dios en su palabra y sobre la revelación de Dios que es su palabra. La fe es la certeza de lo que se espera porque Dios lo ha prometido, y es la convicción de lo que no se ve porque Dios lo ha revelado.